Vas a hablar unos 10 minutos, ¿no? Hola Vamos a la chicos, pantalla para no hacerte ruido. hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, disculpen la interrupción. La semana de las vacaciones, una semana antes de vacaciones yo debía enviarles una clase sobre el último tema de su libro de biología, pero bueno, tuve el problema de que la lacto estaba descompuesta, disculpen. Esta semana es la primera semana del cuarto bimestre, sin embargo, el día de hoy y el día viernes todavía voy a trabajar el libro del tercer bimestre para culminarlo. Estamos entrando ya al tema de reproducción celular y el día viernes enviaré la clase sobre mitosis y con eso estaremos acabando la clase del libro del tercer bimestre. Ya la siguiente semana empezaremos el libro del cuarto bimestre. Ahora, cada una de las diapositivas que ves a continuación, tú debes trabajarla en las hojas en blanco de tu libro. Ese es lo que realmente vas a hacer, es tu tarea. Ya que en el libro está la información, pero aquí te lo estoy dando de una manera sintetizada que tú lo puedas entender mejor y que a la vez también tú puedas trabajar en tu cuaderno de trabajo. Todo esto lo vas a hacer en las hojas en blanco de tu libro, ¿sí? Cada una de las diapositivas que ves a continuación e incluso los dibujos, quiero que que lo realices en las hojas en blanco. Para poder entrar al tema de mitosis, primero vamos a hablar sobre lo que es la reproducción celular. Y en primer lugar, las células cumplen funciones igual que cualquier organismo complejo y completo. Las células también tienen esta característica que es la reproducción. Ahora, la reproducción celular es de dos tipos, puede ser sexual y asexual. En el caso del día de hoy y también de la clase del día viernes, que es mitosis, vamos a trabajar todo sobre la reproducción asexual de las células, ¿sí? Ahora, como dice aquí, todos los organismos vivos necesitan o utilizan la división celular para poder reproducirse y aumentar la cantidad celular. Ahora, o para crecer, ¿no? Entonces, como dice ahí, todos los organismos vivos utilizan la división celular bien como mecanismo de reproducción o como mecanismo de crecimiento de individuos. En el caso de los seres unicelulares, por ejemplo, una ameba, como lo que ves aquí, o una euglena, o de repente un tripanosoma, diferentes organismos unicelulares o incluso las bacterias, utilizan la división celular para la reproducción y perpetuación de su especie. Muchas veces una sola célula se divide en dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre, como pasa aquí. El núcleo se divide todo el contenido del citoplasma y finalmente el citoplasma también se divide y genera dos células idénticas a la célula madre. Es una división bastante común que ocurre muchas veces en las amebas, que es un organismo protista, o también en las bacterias. Es rápida, pues ese tipo de reproducción es acelerada, ¿sí? Produce muchas células hijas, ¿no? Ahora, la reproducción asexual, que es la que se da en seres unicelulares como la ameba o como las bacterias, en este caso, este tipo de reproducción, como decía, es asexual, ¿sí? Es el tipo de reproducción más sencilla y más primitiva que hay. La reproducción sexual sí es mucho más compleja. Ahora, como forma general, como dice ahí, una célula llamada célula madre se va a dividir de pronto en dos o quizás más células según la especie y va a formar nuevas células idénticas a ella llamadas células hija. Y de hecho tiene que tener la misma información genética, ¿sí? Dice, este tipo se llama también reproducción vegetativa porque la realizan las células somáticas. A ver, ¿qué son las células somáticas? Son las células de cualquier parte del organismo, de un organismo, menos las células sexuales, que podrían ser, por ejemplo, los óvulos y los espermatozoides, ¿sí? Por ejemplo, en nosotros, cualquier célula de nuestro cuerpo se llama célula somática, pero los óvulos y los espermatozoides son células germinales, ¿sí? Ahora, veamos aquí, esto también lo pones en tu hoja en blanco y aquí, ¿sí? Aquí llamamos citocinesis, ¿no? Es la división del citoplasma. Si bien es cierto, cuando la célula se va a dividir, divide todo lo que es la información genética que está en el núcleo también se divide, pues se forma dos. Este estrechamiento que tú ves aquí a este nivel, como decir, como de la mitad de la célula, se llama citocinesis, que es la división del citoplasma, ¿sí? Ahora, hay varios tipos de división celular o asexual. Está una que se llama bipartición, cuando la célula simplemente se divide en dos. Está la pluripartición, cuando de una célula madre se forman varias células hijas en su interior y luego la célula madre se abre liberando todas las células hijas. Por eso pluripartición, porque se forman muchas células hijas. Y también está otro tipo de reproducción asexual llamada gemación, que es de la célula madre se va formando otra, como si fuera parte, como si no se desprendiera de ella todavía,
y se van formando una y otra hasta que llega un punto en que ocurre la citocinesis, que es el estrangulamiento del citoplasma, y se van separando, ¿sí? Esa sería por gemación, ¿no? Dice, el citoplasma se divide de forma desigual, ¿ya? En cambio, en el caso de la bipartición, el citoplasma de la célula madre, dice binucleada porque ya tiene dos núcleos, se va a dividir en dos citoplasmas hijos similares, como que ahí el citoplasma se reparte más equitativamente, ¿sí? Muy bien. En el caso de la pluripartición, el citoplasma de cada, ¿no? Se va formando el citoplasma en cada célula, ¿no? Y se divide en muchos citoplasmas, tanto como núcleos haya también, ¿no? Y ya salen varias células hijas. Entonces hay varios tipos de división asexual o reproducción asexual, bipartición, por pluripartición, gemación, por esporulación también, vamos a ir explicando. Por ejemplo, aquí este caso es por gemación, ¿sí? Pones acá reproducción asexual por gemación. Quiero que me investigues qué organismos unicelulares, escúchame bien, se reproducen de forma sexual por gemación. ¿Quiénes se reproducen por bipartición? ¿Quiénes lo hacen por esporulación? Son tres preguntas como tarea también que me debes responder en la hoja en blanco y debes decirme, ¿no? Supongamos, la ameba lo hace por bipartición o la euglena lo hace por bipartición, ¿no? Pero hay otros organismos unicelulares que de pronto lo hacen por gemación o también de repente por esporulación. Ojo que también hay organismos pluricelulares que se reproducen de forma asexual. Es el caso de las esponjas de mar y también las estrellas de mar, y así algunos otros organismos pluricelulares también. Entonces, hay que investigar eso, ¿sí? Hay varios tipos de gusanos que también tienen reproducción no sexual, sino asexual. También me vas a investigar. Entonces, vas a investigarme qué organismos tienen reproducción asexual por bipartición, por gemación, por esporulación, ¿sí? O por pluripartición. Me vas a investigar también. O también llamada esquizogonia. Entonces es cuando una célula madre, como te decía, ¿sí? Es plurinucleada, es decir, se van a formar muchos núcleos dentro de ella y también alrededor de esos núcleos muchos citoplasmas. Es decir, se están formando muchas células hijas al interior. Llega un momento en que la célula madre simplemente, la membrana se abre, liberando a todas las células hijas, ¿sí? Entonces dice, célula madre es plurinucleada y da lugar a tantos hijos como núcleos posee, se llama esporulación. Este tipo de reproducción asexual llamada pluripartición también recibe el nombre de esporulación. Me vas a investigar, y nuevamente vuelvo a decir, qué tipos de organismos se reproducen de esta manera. Como ya te dije, hay algunos organismos más desarrollados, no solamente protistas, no solamente bacterias, también hay otros como hongos que pueden tener reproducción de tipo asexual. Ahora, ¿cómo es la reproducción por gemación? Es cuando el citoplasma se divide, dice, en dos partes desiguales, como te había dicho al inicio, cuando todavía hay un núcleo. Y se van formando así, como si fueran yemitas, ¿sí? Yemitas, se van colocando una sobre otra, ¿no? Una sobre otra y por acá está, por ejemplo, por gemación, mira, me va saliendo acá como que otra pegadita a ella, como otra y se llena y luego son liberadas, ¿sí? Muy bien, entonces acá, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, tenemos, ¿no? Como es una célula madre y cómo van generándose mucho más células hijas y luego se forman muchas células interiores las cuales se dividen. Esto es pluripartición, ¿sí? Es muy parecida también a la esporulación. Aquí, por ejemplo, esto es una división celular por bipartición. La célula madre simplemente forma dos núcleos, se van dividiendo todos los organelos que hay en el citoplasma, todos, ¿no? Aumentan la cantidad y luego también el citoplasma aumenta y luego se divide y salen dos células hijas iguales a la célula madre. Por favor, todo esto en tu cuaderno de trabajo en hoja en blanco, ¿no? Entonces, mira, tenemos los 4 tipos de reproducción asexual: bipartición, pluripartición, esporulación, gemación, lo cual ocurre generalmente en los organismos unicelulares y también ocurre en organismos pluricelulares simples, como algunos gusanos, como la esponja de mar, como algunos celenterios. Muy bien, el día viernes vamos a hablar de otro tipo de reproducción celular que se conoce con el nombre de mitosis y ocurre en organismos pluricelulares. Es un tipo de reproducción celular también bastante complejo, consta de varias fases o etapas y vamos a ir estudiando y aprendiendo cada una de esas fases y esas etapas. Entonces todo esto, por favor, en las hojas en blanco de tu libro, ahí en el Classroom voy a dejar en qué página se encuentra el tema, ¿sí?
Bien chicos, el día viernes entonces a revisar el Classroom, que voy a dejar otra clase más para acabar el libro del tercer bimestre, y por favor las tareas.